Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a profundizar en un sermón Me encanta. que nos invita a reflexionar sobre perdón, el amor y el servicio dentro de la fe cristiana. Ajá. Y lo interesante es que todo gira en torno a Pedro, uno de los discípulos más conocidos de Jesús, Claro. y un momento crucial en su relación con él, un momento de fracaso, Sí. pero también de redención, Ajá. ¿verdad? Exactamente. Lo que me parece Es bueno. Lo que me parece fascinante es cómo el sermón usa la historia de Pedro para explorar esta idea de que incluso cuando nos sentimos inadecuados o hemos cometido errores, Sí. el amor de Dios nos ofrece una nueva oportunidad Ajá. y nos impulsa a amar y servir a los demás. Exacto. Y el sermón comienza conectando con mensajes anteriores sobre el perdón Sí. y la importancia de escuchar la voz de Dios. Ajá. Y luego nos lleva directamente a la escena del Evangelio de Juan capítulo 21, Ajá. es después de la resurrección, y Jesús se aparece a los discípulos junto al mar de Galilea. Sí. Recuerda su primer encuentro en Lucas capítulo 5. En ambos casos hay una pesca milagrosa. Ese paralelismo no es casualidad. El sermón destaca la tensión en el ambiente. Sí. Los discípulos reconocen a Jesús, pero dudan en acercarse a él. Es como si supieran. Es como si supieran que algo importante está a punto de suceder. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ujú. Jesús le pregunta a Pedro repetidamente, Ajá. ¿me amas? 3 veces. Nosotros. Y cada vez está conectado con las 3 negaciones que Pedro hizo de Jesús anteriormente. Exactamente. ¿Te imaginas la intensidad de ese momento? Uf, sí. Imagínate. Si lo conectamos con el panorama general, vemos el punto central del sermón. Ah. Todos necesitamos estos nuevos encuentros con Jesús Sí. para recibir verdades que nos ayuden a avanzar. Piensa en tu propia vida. Claro. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de un nuevo comienzo, una nueva perspectiva en tu relación con la fe? Totalmente. Y el sermón profundiza aún más, Sí. explicando por qué Jesús llama a Pedro Simón, hijo de Jonás. En lugar de Pedro. Ajá. Es como si Jesús quisiera que Pedro se reconectara con su verdadera identidad. La persona que era antes de convertirse en Pedro la Roca. Es un poderoso recordatorio de que a veces nos enredamos tanto en quién creemos que somos, que perdemos de vista nuestra esencia, nuestro verdadero ser. Me impacta como el sermón nos dice que la pregunta de Jesús, ¿me amas?, no es un reproche, No. sino un recordatorio del amor constante de Dios y su deseo de ofrecernos nuevos comienzos. Exacto. Es como si Jesús le dijera a Pedro, avancemos juntos, todavía creo en ti. Y esto nos lleva a un punto crucial. Ajá. El sermón enfatiza que el amor humano, Sí. incluso con las mejores intenciones, a menudo se queda corto. Puede ser condicional, basado en circunstancias y flaquear con facilidad. Lo vemos claramente en la negación de Pedro, ¿verdad? Exactamente. Amaba a Jesús, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Ujú. el miedo se apoderó de él. Precisamente, pero el sermón contrasta esto con el amor incondicional y desinteresado que Jesús demuestra, Ajá. especialmente hacia aquellos que le han fallado. Sí. Y lo vemos en detalles específicos de la cena. Si Jesús los llama hijos con ternura, les ayuda a pescar, les prepara una comida y los sirve. Ajá. Estas acciones hablan por sí solas del amor de Jesús. Estos detalles son importantes porque pintan un cuadro de un amor que va más allá de las palabras. Exactamente. Un amor que cuida y sirve activamente a los demás. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, El sermón argumenta que la restauración de Pedro, su capacidad para superar su fracaso, está directamente conectada con su poderosa predicación posterior en el libro de los Hechos. lo fascinante aquí es la idea de que fue la experiencia de Pedro de ser perdonado y amado por Jesús lo que le dio el poder de amar y servir a los demás. No se trataba de fuerza de voluntad o de esforzarse más. No. Se trataba de recibir y aceptar ese amor incondicional. Veo como si al experimentar ese amor tan inmenso, Sí. se desbordara en sus interacciones con los demás. Exacto, pero el sermón también señala que incluso después de esta experiencia, Pedro todavía luchaba con sus limitaciones humanas. Al principio dudó en predicar a los gentiles, Sí, porque iba en contra de sus ideas preconcebidas. claro. Es un momento muy humano, ¿no crees? Totalmente. Incluso después de un encuentro tan profundo con el amor de Jesús, Sí, Pedro seguía luchando con sus limitaciones. claro. Nos muestra que crecer en el amor es un proceso continuo. Y aquí es donde el sermón vuelve a la idea de los nuevos encuentros con Jesús. Ajá. No se trata de tener una experiencia transformadora y luego vivir de ella por el resto de nuestras vidas. Exacto. Se trata de buscar continuamente esos momentos de conexión, esos recordatorios del amor de Dios que nos capacitan para
amar y servir a los demás más plenamente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde el sermón nos invita a una reflexión más profunda. Sí. Nos conecta esta idea del amor de Dios con nuestras relaciones humanas, especialmente con los desafíos del perdón. Nos hace preguntas como, ¿perdonarías a tu pareja si te fuera infiel? ¿Perdonarías a un amigo que te traicionó? Son preguntas que nos interpelan, ¿verdad? Es cierto, el sermón nos confronta con los límites del amor humano y argumenta que nuestra inclinación natural es hacia un amor condicional. Ajá. Amamos cuando es fácil, Sí. cuando nos beneficia, cuando las personas cumplen con nuestras expectativas. Exactamente, pero el amor que Jesús demostró, especialmente hacia Pedro, era radicalmente diferente. Ajá. No se basaba en el desempeño o la valía. Era un amor que ofrecía perdón y restauración, incluso ante la traición. Wow. El sermón nos desafía a abrazar este tipo de amor. Sí, Un amor que requiere que vayamos más allá de nuestro dolor y resentimiento. claro. Un amor que ve el potencial de transformación incluso en aquellos que nos han hecho daño. Y utiliza el ejemplo de la renuencia inicial de Pedro a predicar a los gentiles. Exacto. Pedro todavía tenía prejuicios que necesitaba superar. Incluso después de experimentar ese encuentro tan profundo con el amor de Jesús, seguía luchando con sus limitaciones humanas. Es una muestra de que el crecimiento en el amor es un proceso continuo. Un viaje en el que elegimos constantemente alinearnos con la perspectiva de Dios. Justamente, y esa es la esencia de los nuevos encuentros con Jesús que menciona el sermón. No se trata de un solo evento transformador, sino de una búsqueda constante de conexión con Dios, de esos recordatorios de su amor que nos impulsan a amar y servir a los demás de una forma más plena. El mensaje del sermón es poderoso. Sí, Nos deja mucho en qué pensar. totalmente. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos dejar de lado el amor condicional y abrazar el amor radical e incondicional que Jesús nos modeló? Es un desafío sin duda, pero el sermón también nos ofrece esperanza. Y... Nos recuerda que incluso cuando fallamos, cuando luchamos por amar a los demás de manera perfecta, el amor de Dios siempre está ahí, ofreciéndonos perdón y un nuevo comienzo. Y ese amor es lo que finalmente nos da poder para romper nuestras limitaciones y convertirnos en agentes de amor y transformación en el mundo. El sermón nos deja con una pregunta que vale la pena meditar profundamente. Ok. ¿Qué nuevo encuentro con el amor de Dios podrías necesitar en tu propia vida? ¿Cómo podría esa experiencia empoderarte para amar y servir a los demás más plenamente? Es como si el sermón nos diera permiso para reconocer nuestras imperfecciones, nuestras propias luchas con el amor y nos dijera, está bien, no estás solo. El amor de Dios es más grande que todo eso. Y lo que me parece revelador es cómo el sermón vincula esta comprensión del amor de Dios con la increíble transformación de Pedro. Pasó de negar a Jesús por miedo a proclamar el evangelio con valentía, incluso frente a la persecución. El sermón destaca la escena en Hechos capítulo 2, donde Pedro predica a la multitud el día de Pentecostés. Y argumenta que la valentía y convicción de Pedro no fueron simplemente el resultado de recibir el Espíritu Santo, sino que fluyeron de un corazón rebosante del amor que había experimentado de Jesús. Es una imagen hermosa, ¿no crees? Sí. La idea de que cuando experimentamos la plenitud del amor de Dios, nos capacita para vivir y actuar de maneras que nunca creímos posibles. Rompe nuestros miedos, suaviza nuestros corazones, nos da el valor para salir de nuestras zonas de confort. Y el sermón nos desafía a considerar cómo esto podría manifestarse en nuestras propias vidas. Claro. Nos pregunta, ¿qué estás dejando de hacer por miedo? ¿De qué actos de amor y servicio te estás perdiendo porque no has comprendido completamente la profundidad del amor de Dios por ti? Es un llamado a la acción, una invitación a ir más allá de nuestras limitaciones y abrazar el poder transformador del amor de Dios. Es un recordatorio de que fuimos creados para algo más que solo sobrevivir o arreglárnoslas. Fuimos creados para amar y ser amados, para servir y marcar la diferencia en el mundo. El sermón termina con un hermoso recordatorio, incluso en esos momentos en que fallamos, cuando no cumplimos con nuestras propias expectativas o las de Dios. Claro. Su amor sigue ahí esperando para darnos la bienvenida, para ofrecernos perdón y un nuevo comienzo. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de gracia. Totalmente. Un recordatorio de que no importa cuán lejos nos desviemos, no importa cuántos errores cometamos, el amor de Dios siempre está ahí ofreciéndonos un camino de regreso a la plenitud, al propósito del amar. Así que mientras transcurra tu semana, te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Qué nuevo encuentro
con el amor de Dios podrías necesitar? Mm. ¿Y cómo podría esa experiencia empoderarte para vivir más plenamente, amar más profundamente y servir con mayor fidelidad? Que el mensaje de este sermón te inspire a buscar esos encuentros, a abrazar el poder transformador del amor de Dios y a compartir ese amor con el mundo que te rodea. Mm. Hasta la próxima, sigue explorando las profundidades.